Estamos con nuestro segundo invitado, don Hernán Calderón el Bueno, presidente de CONADECUS, que es la Corporación Nacional de Defensa de Consumidores. ¿Cómo está, don Hernán? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. También para todos los chilotes, tan lejos de la capital, pero tan activo y tan hermoso Chiloé. Así es, La pues. verdad que es maravilloso. Chiloé es un mundo aparte en todo sentido, ¿ah? Y Sí, nosotros tratamos de conversar bastante con ustedes que están en una realidad mucho más dura y están en la lucha permanente diaria, porque Chiloé, nuestra condición de isla, nos hace tener mucho menos cantidad de casos de COVID porque tenemos una barrera natural. Debemos ser una de las provincias a nivel nacional con menor cantidad de contagios, ¿no? Por eso no estamos exentos de que podamos tener una proliferación. Por ende, se ha hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Un muy buen trabajo. Desde acá enviarle un saludo a Luis Ferrá, que es su director médico, a todos los profesionales, funcionarios de la salud, particularmente de la atención primaria, que han hecho un trabajo bastante importante, interesante, y nos ha mantenido relativamente a raya. Y desde el punto de vista laboral, que es una tremenda problemática, una tremenda pandemia también estamos relativamente regulados porque tenemos la segunda industria que le genera más impuestos a este país, que es la industria del salmón. Si bien exacto. reclamamos mucho porque contaminan, depredan, hay un tema ambiental muy fuerte ahí, los sueldos no son buenos, ya, pero la gente tiene trabajo, ya, y eso es súper importante valorarlo también. Ya, por ende estamos como un poco exentos de estos temas, pero de lo que nos estamos exentos son de los temas nacionales que recalan fuertemente a nivel local también, como el tema de la farmacia. Y revisando algunos antecedentes, estimado Hernán, nos encontramos que la Fiscalía Nacional Económica tiene documentos y tiene antecedentes nuevamente por una posible nueva colusión de las farmacias a nivel nacional. La colusión de farmacias no ha terminado todavía al parecer. Cuénteme, ustedes están al tanto como Conadecu, están participando activamente de una demanda al parecer, tienen los antecedentes. Cuéntenos qué es lo que está pasando con el tema de la farmacia. A ver, hay dos, no solamente una, hay dos solicitudes que se le pidió a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue posibles casos de colusión. Una es iniciada por las diputadas Claudia Mix y Maya Fernández, quienes fonda y entregaron los antecedentes de una cantidad de medicamentos con los cuales tienen precios similares las tres cadenas de farmacia. Y ellas hace poquitos días atrás insistieron ante el fiscal nacional económico para que siga investigando y aportaron más antecedentes todavía para poder entregar la evidencia de que la colusión de las farmacias en esta tercera o cuarta versión, no sé cuál será, pero ya estaría volviendo a ocurrir. Todo es posible, Claudio, todo es posible. El problema que tenemos de fondo es que tenemos un oligopolio con un control de más del 90% del mercado de los medicamentos. Hay que tomar en cuenta de que Chile es probablemente un país especial en el tema de medicamentos. Los medicamentos son bienes de consumo. Por lo tanto, los precios son libres y los regula la oferta y la demanda. Pero cuando tenemos un oligopolio donde hay tres cadenas que controlan prácticamente el mercado, es complejo porque es muy fácil coludirse cuando hay poca competencia. Si nosotros vamos al modelo neoliberal puro, esta economía de mercado, que lo principal que tiene como principio es la competencia. Bueno, cuando existen los oligopolios como los que tienen este control de mercado, es muy difícil poder tener competencia, tener buenos precios, que la competencia traslade esa competencia, produzca una rebaja en los precios y también se vean beneficiadas las personas. Eso es lo que no ocurre. Por eso es constante de que en los mercados chilenos haya colusión, porque no solamente ocurre en esto, puede ser en los supermercados, puede ser en la carne de pollo, puede ser en el papel confort, y un montón de, incluso en los buses interurbanos.
también existe, porque existen algunos que tienen una posición dominante y una parte del mercado importante. Hay dos cadenas, digamos, de buses o dos empresas de buses que controlan prácticamente el mercado. Entonces, los actores pequeños son marginales, son fáciles de depredar. ¿Mm? La depredación existe en la competencia. Entonces, lo que han presentado las diputadas son antecedentes bastante sólidos en que habría una posible colusión nuevamente y esto lo va a poder determinar la Fiscalía en la investigación que está haciendo. Paralelamente a esto, nosotros hace bastante tiempo atrás, a principios de año, hicimos una denuncia y también solicitamos a la Fiscalía Nacional Económica que investigara esta también posible colusión, pero también entregamos antecedentes bastante sólidos en la colusión de laboratorios con los médicos, en los cuales en los laboratorios les daban unos beneficios a los médicos para que Claro. recetaran cierto tipo de producto a sus pacientes. Esto va contra la competencia, efectivamente. Entonces, los médicos hacían convenios con el laboratorio y el laboratorio lo que hacía era recetarle ese medicamento y le entregara un voucher para que fuera a una farmacia y pudiera comprar el medicamento a un costo preferencial. Eso hace de que los otros laboratorios que no estaban en este acuerdo, el médico no iba a recetar el medicamento de la competencia, que probablemente de forma natural a lo mejor era más barato. Claro. O tampoco iba a recetar un bioequivalente o un genérico, que también existen. Entonces, claramente aquí las distorsiones que hay en la competencia justamente afecta directamente al bolsillo de los consumidores. Y este, Aquí lo que preocupa, Hernán, disculpa que te interrumpa, es que hace 10 años atrás, si no es más, un poco menos puede ser, ya no me recuerdo, pero deben ser 10 años atrás, ya hubo demandas importantes del senador Girardi respecto al tema de la colusión de la farmacia y otros senadores. Fueron sancionados fuertemente con sentencias judiciales inclusive. Ya, por ende, preocupa que pese a todas estas demandas, a todas estas denuncias, a todos estos hechos que conocemos hace 10 años atrás, las cadenas de farmacias sigan ya en un posible proceso de colusión, ya, y que hoy día la Fiscalía Nacional Económica esté revisando antecedentes que han sido presentados por parlamentarios 10 años después con nuevas colusiones. O sea, no hemos aprendido absolutamente nada y se le sigue metiendo la mano al bolsillo a la gente, a la clase trabajadora que puede tener alguna enfermedad de base, ya, y puede pagar por un remedio genérico 10.000 pesos y termina pagando 100.000 pesos, que es prácticamente el 50% de su sueldo líquido. mira, nosotros cuando hicimos la denuncia en la fiscalía, la hicimos justamente con el senador Girardi y la senadora Carolina Goy. Entre los dos, yo los acompañé, fuimos juntos, yo firmé los documentos donde presentamos este denuncio ante la Fiscalía para que lo investigara y que está en proceso de investigación porque la Fiscalía se demora bastante tiempo en hacer un trabajo de investigativo, pero que además lo hace en forma bastante silenciosa. Muchas Claro. veces no se sabe que está investigando y es bueno que no se sepa porque si no los coloca en alerta y empiezan a rectificar sus conductas, empiezan a rectificar sus comportamientos. Hay que tomar en cuenta que la Fiscalía Nacional Económica tiene atribuciones que realmente son excepcionales. ¿Eh? Puede incautar, puede desarrajar, puede intervenir teléfonos, puede hacer un sinnúmero de acciones para poder llegar a comprobar de que las empresas están incurriendo en estos delitos. Hoy día son delitos, por lo tanto, si alguno lo sorprenden, hoy día arriesgan irse a la cárcel los ejecutivos, los dueños, por lo tanto es bastante más drásticas las sanciones que hay y las multas también son bastante más altas. Pero también yo quería informarte,
la colusión de hace más de 10, más de una década. Estamos hablando como por allá por el 2008. O sea, esa colusión fue un escándalo. Claro. Bueno, esa colusión hoy día hay un fallo del tribunal de primera instancia y es probable de que tengamos noticias pronto porque las empresas fueron sancionadas, las tres cadenas de Sí, po. farmacia, y obligadas a entregar una compensación a todos los usuarios. Y por lo tanto estamos en un proceso donde se están estudiando las formas, cómo compensar, cómo llegar a todas las personas que fueron afectadas, haciendo grupos, subgrupos, se está pidiendo información para poder llegar a todas las personas que consumen o consumían ese tipo de medicamentos en ese tiempo. Sabemos de que muchas de esas personas, también producto por no poder adquirir los medicamentos por el alto precio, muchas pueden haber hasta fallecido. Sí, eso es una realidad por la cantidad de años que han pasado. Claro. Este juicio lleva ya casi 10 años. O sea, es de muchos años que ya lleva. Entonces, claramente, hoy día tenemos ya algunas noticias con respecto a eso. Pero no les quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, Claudio. Si esto se descubre de que hay una nueva colusión, bueno, nosotros vamos a estar atentos y claramente vamos a tener que demandar colectivamente para que puedan compensar nuevamente a los consumidores. Claro. Esto ya está establecido en la ley de libre competencia, que es el decreto ley 211. De ahí está establecido el procedimiento, cómo tienen que demandar los consumidores en casos de colusión. Hay un procedimiento, pero tiene que ser con fallos definitivos. Por lo tanto, ahí. Pero yo quería también, como tenemos el tema de los medicamentos, Claudio, y tenemos además otras noticias La que ley también Sena, pueden pero, influir, ¿ah? pero cuéntanos en qué está la ley Senabat primero, que es la ley que tiene que ver con los medicamentos. Mira, la verdad es que ya entró en vigencia esta ley que tanto costó sacar y que muchos no querían entender y de oposiciones que hubieron permanente a lo que nosotros planteábamos en la discusión pública de años, en que tenía que haber una fijación de precios para los medicamentos. Bueno, hoy día a través de la ley Senabat se convierte en un intermediario distribuidor de medicamentos para todas las farmacias que quieran suscribir los convenios. ¿Y qué es lo que hace el convenio? Que Senabat se los entrega a precios Senabat, que es mucho menor incluso que el precio laboratorio, ¿eh? Porque esa es una realidad. Los volúmenes que adquiere Senabat hacen de que y las licitaciones que hace permiten que los precios que adquiere los medicamentos Senabat sean significativamente más bajos que lo que adquiere incluso una farmacia de cadena, porque no tienen acceso a eso, porque son licitaciones internacionales. Bueno, lo que hace Senabat, él le dice, mire, todos los que suscriban este acuerdo no pueden aplicar más de un 50% de utilidad en el medicamento. Eso ya es un avance importante, Claudio, Claro. porque si uno investiga en cuanto a lo que aplica de utilidad el retail farmacéutico, porque estamos hablando de un retail farmacéutico, aquí no estamos hablando de farmacias, tienen otra característica, ¿no? No, ya dejó de ser incluso el centro de salud como se les denominaba, porque era parte de un centro de salud, era considerado la farmacia. Entonces los medicamentos que adquieren y que venden estas farmacias van a tener un precio bastante menor. Fíjate que aquí tengo yo un listado de medicamentos donde están comparados los precios con lo que vende el retail farmacéutico y que lo que van a vender las farmacias suscritas a Senabat, ¿no? Por ejemplo, el Eutirox, que es para la tiroides, un medicamento que en una farmacia de retail cuesta 8.542 pesos, en la con convenio Senabat va a costar máximo 4.580. ¿Eh? Aquí tenemos otro, el Atemperator, que es un antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo,
que cuesta 18.003 pesos promedio en el retail. Bueno, en la farmacia suscrita a Senabá va a costar 4.888 pesos precio máximo. Y hay uno que es notable. ¿Ah? Hay un medicamento que es para el tratamiento que se llama Redistra, ¿ah? Que es un tratamiento para la leucemia, que tiene un costo de 977.730 pesos en el retail farmacéutico, pero que con la nueva, con el acuerdo Senavac, las farmacias que venden este medicamento van a cobrar solamente 93.580 pesos, o sea, 10 veces menos. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Eh? Estamos hablando de precios que son bastante importantes. Por ejemplo, el Ucoral, que es un medicamento para los un inmunosupresor que es para las personas en caso de trasplante, que cuesta 138.000 pesos y va a quedar en 78. Bueno, esta es la gracia que tiene esta ley que le fija los precios máximos. Entonces, yo creo que es importante. Hasta hace una semana atrás, habían 63 farmacias que ya habían suscrito convenio. Bueno, y dentro de esa, una sola de Chiloé. Hay una farmacia en Castro. Nómbrala nomás, no hay problema. La podemos nombrar. Pero por supuesto. Claro, la farmacia Chiloé, que queda ubicada Calle Gamboa. Gamboa 421. Al frente de la plaza. Es la única farmacia que está suscrita al convenio. Y por lo tanto, aquí hay algo importante. Los que se suscriban a este convenio van a tener la posibilidad de que los pacientes, los consumidores, concurran a comprarlo, porque ahí podrían adquirir todos estos medicamentos, y si necesitaran un medicamento especial que ellos no tengan stock, ellos lo podrían pedir a pedido para las personas. Hay medicamentos que son tan especiales que los compran algunas personas en particular, y que muchas veces las farmacias no los tienen en stock porque son de difícil venta, entonces, o tienen cadenas de frío y otro tipo de condiciones. Bueno, ahí hay que pedirle al farmacéutico de que pida esos medicamentos para que se los entregue. Por lo tanto, es una oportunidad para romper el monopolio, para romperlo. Es la gran oportunidad para romper el monopolio. Si bien nuestra propuesta en las comisiones de discusión de la ley Senabá y ley de medicamentos, la propuesta nuestra era mucho más profunda. Nosotros sosteníamos de que la que tenía que ser una red de farmacias comunitarias era la propia Senabá, porque las condiciones están dadas. La red pública, los servicios de salud públicos, en todos los hospitales disponen de una farmacia. En los consultorios también hay farmacia. Por lo tanto, ocupar esa red pública para que Senavac abra esa farmacia a la venta pública permitiría incluso usar más los medicamentos todavía. Y ese debiera ser el horizonte futuro para poder tener de verdad una red de farmacias comunitarias que sea propia de la propia Senavac. Pero hoy día, como estamos en esta economía de mercado, Claudio, siempre el privado le da la posibilidad a las farmacias independientes, a las pequeñas farmacias de cadena, a esta. Ojo, que si las farmacias de pequeñas no suscriben, está considerado que también las cadenas pueden suscribirlo. Y por lo tanto, no me queda la menor duda de que cuando vean las cadenas de que le está bajando la venta de medicamentos, van a entrar a poder hacer los convenios para tener alguna cantidad de medicamentos con este mecanismo que estableció la ley Senavac. Claro. Entonces, creo que es un avance. Si bien no es lo máximo que quisiéramos pedir, pero ya estamos avanzando en una regulación de medicamentos, contradiciendo a todos los que creían que la mejor forma de poder bajar el precio de los medicamentos era colocarlo en las góndolas de los supermercados. No te olvides de que todos creían que vender medicamentos era igual que vender tallarines y aceite. Claro. Entonces, pero estamos avanzando. Estamos avanzando.
ahí yo quiero destacar ahí el senador Girardi, Juan Luis Castro y otros fueron clave en esta ley, ¿eh? Fueron Son clave. médicos, conocen cuáles son los conflictos, particularmente con algunas enfermedades de base, porque para la gente que tiene enfermedades de base, tú te encuentras con remedios genéricos que valen, por ejemplo, 10.000 pesos, pero que los mismos médicos te recetan otro remedio de marca que vale 10 o 15 veces más. Esas son las temáticas súper importantes que la gente tiene que tener presente cuando se discute el cambio del modelo neoliberal que tiene que ver con el proceso constituyente. O sea, estas Exacto, cosas tan simples, para que la gente lo tenga claro, es lo que se discute con una nueva constitución. Dejar de ser un Estado exactamente. subsidiario y pasar a ser un Estado solidario. Por ejemplo, ¿por qué? Porque aquí las cadenas de farmacia pueden recurrir incluso al Tribunal Constitucional y pueden declarar inconstitucional este tipo de leyes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está dentro de las facultades que le otorga la Constitución escrita en dictadura. Pero eso es un tema que hay que ir avanzando, discutiendo, conversando. Pero hay otro tema que no puedo no dejar de conversarlo y compartirlo con usted, estimado Hernán, que es el tema de la propuesta que está haciendo la UDI para el aumento del IVA. Ya es algo que nos deja de llamar la atención, porque si hay un país donde se paga impuestos y donde el ciudadano paga impuestos es Chile. Ya, porque partamos de la base que ya las pocas personas que tienen trabajo, pero estos antecedentes son antes del estallido social y del COVID, porque hoy día estamos con un desempleo de más de 3 millones de personas, pero el 60% de la gente tenía un sueldo que no superaba los 400.000 pesos. Si tú a esos 400.000 pesos le restas el 12 o 13% de AFP, el 7% de ISAPRE o FONASA, ya vas en un 30% menos. Y todo, y si tú tienes presente que todo lo compras con IVA, tú vas a comprar pan a la esquina, pagas el impuesto. Tú vas al supermercado, pagas el impuesto. Vas a la farmacia, pagas el IVA. Si tú les quieres aumentar un punto o 2 puntos más de impuesto, claramente estás afectando el bolsillo de la gente. Es un impuesto retroactivo. Ya algo que es bastante complejo porque lo que estamos pidiendo es darle mayor libertad y mayor oxígeno a los ciudadanos. Y la UDI está proponiendo aumentar el IVA. Yo no sé cuál es tu visión, pero yo creo que no es ni el tiempo, ni la forma, ni lo que busca hoy día un país en el siglo XXI, ya particularmente con los condicionantes que tenemos hoy día del COVID-19, el desempleo y el hambre. Mira, efectivamente ahí está la UDI, incluso también hay el ministro de Economía, estaba hablando del tema del IVA, de aumentar el IVA en 2 puntos, y esos 2 puntos se irían a un fondo solidario para mejorar pensiones. También salió un economista, Bernardo Fontaine, que, Ligado a la bueno, UDI. también es ¿no? Ligado a la UDI. Ligado a la UDI, en que también dice de que este es el mecanismo para mejorar las pensiones. Pero la verdad es que el IVA es el impuesto más regresivo que tenemos y que afecta principalmente en mayor proporción a las personas de menores recursos. Porque las personas de menores recursos destinan prácticamente el 100% y una parte relevante al consumo. Prácticamente su sueldo va a consumo. Y por lo tanto, la relación que hay, estaba viendo yo unos estudios que hizo Michel Jorrat, ¿eh? Ex director de Superintendente. impuestos internos, y él decía, mire, en proporción, una persona con un ingreso el ingreso mínimo o mediano siquiera, destina el 19% de sus ingresos a pago de IVA. En cambio, una persona que tiene mayores ingresos aporta solamente el 9% de su sueldo a IVA. Y mientras más alto el sueldo, menos IVA paga, porque él tiene capacidad de ahorro. Y las personas de menos ingresos no tienen ninguna capacidad de ahorro. Por lo tanto, todo se va a consumo. Entonces, una persona que tiene bajo sueldo, que le aumenten 2 puntitos, impacta en su bolsillo. Fuertemente. Impacta en su bolsillo. Por lo tanto,
creo que esta es una barbaridad lo que están hablando. Esto no va en esa línea. Porque claramente aquí el problema de fondo, hay que tomarlo en cuenta, Claudio. Chile es un caso especial dentro de la OECD, como les gusta compararnos, nos comparamos con la OECD y otros países que son desarrollados. Bueno, eh, la recaudación tributaria nunca ha sido eh, principalmente en esos países de recaudación por IVA. En cambio, Chile no. El 50% de la recaudación que hace el Estado de impuestos proviene del IVA al consumo. Es el IVA que pagamos todos. Y eso no se ha podido revertir. ¿Por qué no se puede revertir? Porque primero tenemos un IVA que es bastante alto y además es igualitario. Todos pagamos lo mismo, el mismo IVA. Eso no sucede en otros países. Hay este IVA diferenciado que muchas veces nosotros lo sacamos a colación permanentemente, que es necesario un IVA diferenciado. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene la oportunidad de que los productos, la canasta básica de productos de primera necesidad, te pague un IVA más bajo y eso favorece a las personas, porque las personas de menores ingresos consumen una canasta básica de alimentos y esos alimentos debieran tener un IVA más bajo. Manteniendo un IVA, si queremos, del 19% como el IVA normal, estándar. Pero además se aplica en otros países para compensar la baja del IVA a un IVA. Por ejemplo, en algunos países tienen 5% los productos de primera necesidad, tienen solamente un IVA del 5%. Después tienen el otro IVA que podría eventualmente ser el 19%, pero tienen un impuesto al lujo, el IVA al lujo. Los productos considerados lujo pagan un 28%. Hoy día no tenemos impuesto al lujo nosotros. No hay impuesto al lujo. No queremos imponerle un impuesto a los súper ricos y a los ricos y no podemos colocarlo. No podemos. Fíjate que en los datos que hay, 396 personas que son los súper ricos, que estarían considerados dentro del rango de súper rico, si le aplicáramos un impuesto del 2,5. Por una vez no, ¿ah? Por una vez. 2,5 se recaudan casi 4.000 millones de dólares. Fíjate, qué increíble, ¿eh? Claro. ¿Ah? Y en el otro tramo, que hay cerca de 9.000, que están en el tramo de los ricos, no súper ricos, bueno, si se aplicara ese impuesto, se recaudarían 1.500 millones de dólares. ¿Cuántos son? O sea, son como 9.000 y fracción, 9.000 y tantos que están más o menos contabilizados los que entrarían en esa categoría. ¿Con cuál? Entonces, ¿y cuántos serían en dólares? 1.500 dijiste, ¿o no? No, son 300, hay 396, casi sí, 390 personas consideradas como súper ricos. Eso entregarían a las arcas fiscales con un impuesto un 2,5% por una vez 4.000 millones de dólares. Ya, ricos tenemos 9.000 y fracción. ¿Y esos cuánto entregarían claro, a las arcas del Estado? 1.500 aproximadamente millones de dólares. O sea, tendríamos para recaudar 5.500 millones de dólares. Este proyecto está hoy día para discusión en el Parlamento. Está en discusión ahora. Está en discusión en el Parlamento. ¿Y cómo lo ven ustedes? Yo tengo ahí los datos. ¿Ah? Bueno, nosotros creemos que es necesario. O sea, lo que pasa es que los súper ricos de aquí son bastante especiales. No sueltan un peso. Hay que considerar que en otros países como Estados Unidos y en otros, los ricos han tenido una actitud positiva. Muchos se han desprendido de la mitad de su patrimonio. Claro. Y lo han donado. Decir, mire, esto es para mejorar las condiciones de mi país, de la gente de menos recursos. Bueno, esa es una actitud positiva. Hay un tema sociológico que es súper importante tratar de entenderlo, cómo ha funcionado el empresariado chileno en crisis. Y hay dos aspectos fundamentales, ¿eh?
Uno dice relación cuando se estaba discutiendo el 10% del retiro de los fondos. La CPC y otros empresarios sacaron una carta en el Mercurio página completa, de que si se aprobaba este 10% era el fin del mundo, o sea, se caía Chile a pedazos, era populismo y ya. Pero ese mismo día, en el New York Times en Estados Unidos, los billonarios norteamericanos y otros billonarios de otros países del mundo emitieron una carta también en este diario, mira las coincidencias de la vida, ese mismo día, emitieron una carta en ese mismo diario, en el New York Times, en donde le pedían a todos los empresarios y a todos los millonarios del planeta que se meten la mano al bolsillo para salir de esta gran crisis que existía hoy día en el mundo, que tenía que ver no solamente con el COVID-19, sino con esta crisis económica que se avecinaba con mucha fuerza. Ese es un punto para tenerlo presente. O sea, cuál es la dicotomía entre el empresariado mundial y el empresariado chileno. Y lo segundo es un estudio que hizo la Universidad de Oxford, me parece mucho, ya en la cual se establecía de que en pandemia, los empresarios del planeta que más recursos recaudaron fueron los empresarios chilenos. Y se hacía un estudio entre marzo y junio o julio, no me recuerdo, ya cuál era la rentabilidad y las utilidades que tenía cada empresario en cada país del mundo, de todo el planeta. ¿Quiénes eran los que habían ganado más? Y el número uno, chilenito va a variar, el número uno éramos nosotros. Y ahí establecían claramente bancos 27% de utilidad, ISAPRE 28% de utilidad. Francamente es vergonzoso. O sea, no solamente a nivel mundial nos colocan como el país en donde tienen que fijarse cómo no se deben hacer las cosas en pandemia, si no nos colocan como el país en donde hay mayor usura desde el punto de vista del empresariado. O sea, esa dicotomía uno tiene que sumarle, y es una pregunta que hay que hacerse a algún sociólogo, ya, porque esta sociopatía que tienen los empresarios chilenos es bastante poco entendible, digamos. O sea, creer que en el siglo XXI todavía vas a tener a la clase obrera, a la clase trabajadora amordazada, explotando los bienes, explotando nuestras materias primas como se está explotando, con las grandes utilidades que se está teniendo y no distribuyendo, ya, porque los ricos cada vez son más ricos en este país, los pobres cada vez son más pobres, por producto de este mismo modelo. Es algo que hay que estudiar en mayor profundidad, ¿o no? Lógicamente que aquí tenemos un modelo. Lo que pasa es que tenemos una fronda empresarial anclada en el pasado, de una actitud poco menos que monárquica, donde justamente no te olvides de que en Chile era el salario no se pagaba, el trabajo en el campo no se pagaba, los trabajadores no tenían sueldo, se les asignaba una cuota de terreno para que lo pudieran explotar y ese era su sueldo. Y eso no hace tanto. Es probablemente esa herencia de la herencia media feudal que teníamos nosotros del empresariado y que se ha transmitido de generación en generación, porque estas muchas son las mismas familias que eran los que tenían las haciendas, los que tenían el control de los terrenos, de la agricultura, que era lo principal, la explotación principal, después la minería, donde teníamos las pulperías, donde justamente era parte de las explosiones sociales y cambios sociales que ha tenido Chile, ha sido justamente este tipo de relaciones feudales que ha habido entre el empresariado y los trabajadores. Y hoy día tenemos una nueva jornada de empresarios que tiene de verdad una verdadera con quién es el que reúne más patrimonio entre ellos. Es una verdadera carrera que tienen ellos y donde no se preocupan mucho de las condiciones laborales de los trabajadores, de las condiciones de calidad de vida que le pueden dar, cómo mejorarle los ingresos, se preocupan más de las utilidades propias y no de los ingresos de los trabajadores. Entonces tenemos una situación como país. La verdad es que cuando uno mira a Chile, uno dice, esta calidad de empresarios no está en nuestros lados, no hay generosidad, no hay solidaridad dentro de los empresarios chilenos. Para ellos los trabajadores son solamente un número y que cuando tengo que irme, me voy, no importa cómo queden los trabajadores. Hay casos especiales, yo he conocido casos donde empresarios
que han llegado el momento que se retiran de sus empresas y les dicen a sus trabajadores, mire, yo les quiero dejar la empresa como patrimonio para ustedes y los forma una cooperativa y los trabajadores administran y aparte y pasan a ser dueños de la empresa. Como lo que hizo este empresario del Río. En Fíjate que Aysén. yo lo sí, fíjate Sí. que incorporar en el 20% de la propiedad a los trabajadores es una señal positiva, pero eso no sucede habitualmente. Es una particularidad dentro de este mundo empresarial que tenemos. Entonces, cuando empezamos a discutir que en vez de subir y aportar los propios empleadores, aportar un 6% para crear un fondo solidario, para mejorar las pensiones, salen los defensores de justamente de esos empresarios a proponer una alternativa distinta y que dicen, no, mejor subamos el IVA a todos los que vamos a favorecer. O sea, es que ya es insoportable todo lo que está pasando con respecto a cómo enfrentar esta crisis O sea, económica. y esto tiene que ver básicamente, esta economía de libre mercado, tiene que ver básicamente con el modelo económico que tenemos. Recordémonos que Chile fue el laboratorio del modelo neoliberal norteamericano en los años 70 con la dictadura, que terminó transformándose Chile en un país más neoliberal que el propio Estados Unidos. En la práctica, el alumno terminó siendo mucho más eficiente que el profesor. De mala manera, por supuesto. Por ende, es súper importante invitar a la Pero, gente, es súper importante que ustedes como CONADECU inviten a la gente a que participe del proceso constituyente, que vaya sin miedo a votar este 25 de octubre, que vote por el apruebo, que vote por la convención constitucional, porque tenemos que discutir entre todos, ciudadanos, políticos, el mundo religioso, el mundo empresarial, todos tenemos que discutir qué país queremos construir, porque el país que tenemos capotó, el país que tenemos no da más, el país que tenemos es un país de abuso. Y ustedes, mejor que nadie, como CONADECU, que han trabajado toda una vida defendiendo los derechos de los consumidores y de los ciudadanos, saben que este país es un país abusivo, saben que es un país explotador, saben que es un país extractivista, donde no se paga donde los ricos no pagan impuestos y a la gente humilde le sacan todos los impuestos posibles. Y ustedes lo tienen perfectamente claro. Por ende, es súper importante que la gente participe en este proceso. no, mira, es importante porque lo primero que hay que decir, este modelo como está agotado. No hay un modelo de desarrollo claro. Chile viene en un retroceso, se agotó el modelo. También hay que decir de que este modelo implantado en Chile no es el modelo que se hace en la catedral del neoliberalismo. Si Estados Unidos, este no es el modelo, y todos los economistas, incluyendo neoliberales, cuando miran a Chile dicen, este es una normalidad, este es un modelo que no es el que nosotros pensamos. Tiene que ser un modelo donde, primero, el primer principio, la competencia, no existe. Porque en todas las áreas tenemos oligopolio, entonces tenemos el control de algunos, de dos o tres empresas que controlan absolutamente el mercado. Y ser un mercado chico no justifica eso. Segundo, decir que este modelo es un modelo extremo. Este es el extremismo neoliberal. Y se aplicó con bayoneta, po. Claro. Si ese es el problema. En otros países no se puede aplicar un modelo ahí porque si hay democracia no lo permite la democracia. O sea, Aquí fue yo bayoneta en tengo, mano. bueno, yo ni siquiera nací en ese entonces, pero mis tías, mis familiares me cuentan de que eran obligados a que se cambien, por ejemplo, de sistema de pensiones. Yo, yo tengo una tía que no se quiso cambiar, que se hizo la tonta, se perdió y no se quiso cambiar del sistema antiguo al sistema nuevo y es profesora y hoy día está con una jubilación de 1.300.000. Y la que se cambió, que ingresaron en la misma época, tiene una jubilación de 350.000 pesos. O sea, ese es el nivel de robo y estafa que se hizo con la FP. Pero aquí cuando seguimos hablando que estamos en
entrando a octubre del año 2021, que hace 10 años atrás tuvimos una tremenda demanda por colusión de farmacias, que recién van a salir, van a, van a salir los, ¿cómo se llaman? Los jurídicamente, Compensación. las compensaciones, pero todavía seguimos discutiendo de que sigue habiendo colusión. O sea, es que el empresariado no entendía absolutamente nada y le da exactamente lo mismo lo que la justicia dictamine. Por ende, es súper importante hacer una modificación estructural relevante, fuerte y con músculo a esta constitución que si bien no es la panacea, no va a regir aspectos fundamentales, porque aquí cuando es acá tú tienes que cambiar 2 o 3 artículos de la Constitución que son los importantes. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser un Estado subsidiario y pasar a ser un Estado solidario. Y eso nos cambia un diseño absoluto. Tenemos que discutir respecto a nuestras materias primas. ¿Cómo hacer posible que Chile sea un país donde vienen empresas extranjeras, extraen el cobre, por ejemplo, y no pagan absolutamente ningún tipo de impuesto, ningún tipo de Mira, se royalty? Es calcula, vergonzoso. Claudio, se calcula que Chile ha dejado de percibir desde que se empezó a privatizar la minería, El cobre donde se empezaron a particularmente. hacer concesiones mineras, Chile ha dejado de percibir 120.000 millones de dólares si no hubiera hecho ese tipo de concesiones, por el puro pago de impuestos. O sea, Chile podría haber tenido todos los recursos para poder eh, atender las demandas que hay si no hubiera hecho este modelo de concesiones mineras. Lo segundo que hay es que tenemos otro forado en que, bueno, y aquí entramos un poco lo que pasa con las pymes y lo que pasa con las grandes empresas, donde existen 2 sistemas tributarios, donde ahora con la ley, con las modificaciones que hubo a la ley tributaria, eh, justamente la ley lo que hace es que pone 2 categorías. Los pymes, que vendan menos de 100.000 UF, entran automáticamente a un sistema desintegrado. Y los grandes tienen sistema integrado. Claro. Y en consecuencia, lo que tanto se discutió anteriormente, el FUT, sigue existiendo. Sigue existiendo. Y hoy día los datos que hay dicen que el FUT tiene acumulado 300.000 millones de dólares en utilidades no retiradas. 300.000 millones de dólares. Imagínate de lo que Sí, estamos pues. hablando. Claro. Si de ese 300.000 millones de dólares esas personas fueran obligadas a retirar esas utilidades, tendríamos la plata para educación gratuita, para salud de lujo, podríamos tener mejores pensiones, podríamos tener de todo. Mira, si lo que Podríamos queda, aumentar el fondo solidario y tener un fondo solidario universal donde, pues, digamos, pongámosle a todas las personas que la pensión básica solidaria es el piso para todos los ciudadanos antes de jubilarse. lo que queda Y claro, la jubilación se agrega. lo que queda O sea, claro, estimado Hernán, es que claramente en este país una de las cosas que llaman poderosamente la atención, porque todos hablan de las 6 familias, las 6 familias, las 6 familias. Claro, pero si tú haces el recorrido de cada una de estas familias, son dueñas y controladoras de todas, partiendo por las comunicaciones, siguiendo por los bancos, tercero por el cobre, cuarto por... O sea, ellos son dueños de toda la cadena de valor del país. Son dueños de las forestales, dueños del mar, dueños del cobre, dueños del vino, dueños de los bancos, dueños de los medios de prensa. O sea, estamos atados de mano ante un modelo neoliberal perverso que es el que hay que romper y el que la gente tiene que entender con la simpleza que tenemos que explicárselo. Cuando nosotros conversamos de que
el año 2021, o sea, el año 2020, este año, después de que hubieron grandes demandas por colusión de farmacia, siguen habiendo denuncias porque Y van a siguen habiendo seguir colusión de habiendo. farmacia. Eso es lo que tiene que romper esta nueva constitución. Ya con eso se tiene que romper porque es el modelo que está en cuestionamiento. Porque estas empresas recurren al Tribunal Constitucional y todo es declarado anticonstitucional. ¿Por qué? Sí, Porque o sea, la ley lo faculta que hagan todo lo que quieran hacer y que lo que estafen, pasa, asalten prácticamente a los consumidores. lo que pasa es que justamente uno de lo que tú hablabas del Estado subsidiario, eh, lo que habla el Estado subsidiario es que te garantiza el acceso, pero no es un derecho. Y por lo tanto nadie te lo puede, yo no puedo obligar a ejercer mi derecho. Y lo segundo que tiene como de fondo es que este Estado subsidiario y este modelo de constitución que tenemos tiene establecido de que el Estado no puede intervenir en ninguna actividad económica donde pueda intervenir un privado. Por lo tanto, ese ha sido como la camisa de fuerza para que el Estado vaya achicándose, achicándose, achicándose y todas las actividades económicas queden concentradas en los privados. Y cuando el Estado quiere intervenir, inmediatamente surgen las voces, van al Tribunal Constitucional, o también, digámoslo, no ha habido voluntad política de cambiar ese escenario. Sí, también no hay que olvidarse de que aquí economistas neoliberales extremos como los que como uno critica a la gente de derecha, También lo pero tenemos al otro también en el lado. otro lado también hay hartos, po, O y sea, muchos nos dirigieron, po, o sea, y nosotros, muchos nos dirigieron, po. nosotros tenemos que tener claro que la concertación y la nueva mayoría de una u otra manera profundizaron este modelo. Y tenemos que hacernos Exacto, responsables y cargo quienes fuimos. Yo nunca tuve ningún tipo de poder de decisión respecto al tema, pero yo fui parte, ya nunca fui funcionario público, siempre fui elegido por elección popular, pero también fui parte de este modelo de una u otra manera. En consecuencia, todos, unos con más responsabilidades que otros, tenemos que hacernos responsables de cómo, de la situación que tiene el país hoy día, y bajo esa lógica de la situación que tiene el país hoy día, enmendar el rumbo, porque esto capotó y ya no va para más claramente. Y ustedes como CONADECU, como Corporación de Defensa de los Consumidores lo tienen muy claro, y ustedes saben los vejámenes en los que los ciudadanos conviven cada día. Hoy día estamos conversando sobre el tema de la farmacia. Mañana conversaremos sobre el tema de los pollos. Después conversaremos sobre el tema del confort. Después conversaremos, como bien nos planteaba un gran amigo acá que trabaja con nosotros con un gran programa, que es un programa deportivo, Ricardo Saldivia, ya un abrazo para Ricardito, plantea que hasta los supermercados suben los precios. O sea, hoy día tú sí, sí, hace 6 meses atrás, y tiene toda la razón, hace 6 meses atrás ibas a un supermercado con 50.000 pesos comprabas tus cosas. Hoy día las mismas cosas que compras con 50.000, o sea, las mismas cosas que comprabas con 50.000 pesos, hoy día las compras con 80 o con 90, se han subido hasta en un 50% los valores. ¿Sí? Es así. Y en es plena, así, porque no hay plena, control, y en plena pandemia. O sea, y no hay control, Claudio, cuando y nosotros, no hay cómo. cuando nosotros establecemos que un estudio de una prestigiosa universidad del Reino Unido establece que los empresarios chilenos son los empresarios que más plata ganaron en pandemia a nivel planetario, es que estamos en el peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos y por Sí, porque eso, imagínate cómo serán los negocios, de que aquí las personas, nosotros, tenemos que pagar impuestos a la renta todos los años, tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar todo lo que corresponde a nuestras pensiones, pero estos señores, como invierten en la bolsa, ellos no pagan impuestos, pagan impuestos. no están grabados, po. Así es. Entonces, el chancho está mal pelado nomás, po. Bueno, Esa es la verdad. pero por eso la gente tiene que entender, y este tipo de programas donde conversamos con actores como Hernán Calderón, ya que es presidente de CONADECU, y tú tienes clara la película, son súper interesantes, pero desde el punto de vista lo más pedagógico posible. O sea, lo más claro, con ejemplos claros. La ley Sí, Senabat, por imagínate, ejemplo. imagínate, Por ejemplo, estamos hablando de que hay una denuncia de parlamentarios hoy día
que se está que está en la Fiscalía Nacional Económica respecto a la colusión de farmacias que se vienen coludiendo hace 15 años. O sea, francamente No una te- vergüenza. No termina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley lo faculta, porque esta constitución lo faculta. Mira, Porque el modelo lo faculta. Y eso es lo pero que hay que sí, cambiar. esto se da también en muchos aspectos. La concentración económica hace de que grupos tengan el control absoluto de todas las cadenas. O Claro. sea, la cadena, por ejemplo, de la energía. En la cadena de la energía, que ahora nosotros hicimos una consulta en el Tribunal de Libre Competencia y los sancionarios y tienen que desinvertir y estas empresas que son vinculadas al gas, ¿ah? Van a tener que vender el Gasmar, que está en Mejillones, el puerto Mejillones. Claro. Tienen que venderlo porque nosotros los acusamos de que había una integración vertical y horizontal. ¿Cómo se produce eso para que lo entienda la gente? Porque esto llega al bolsillo de las personas. Y usted, para que la gente sepa, cuando compra algo, ¿a quién le está comprando? Fíjate que existen dos tipos de gas: el gas de petróleo y el gas natural. Natural va por red, cañería, el Claro. gas de cañería que le llamamos, o gas de red. Y el gas licuado que va en los balones de gas. ¿Cuántas empresas tenemos que venden gas en Chile? Son tres nomás. Claro. Son tres. Está Gasco, Gasco, Abastible Abastible y y Lipigas. Lipigas. El famoso Lipigas, po. Exacto. Sí. Este caballero Bueno, que estaba planteando que salgan de su playa. exacto. No, ese era Gasco. Ese era Gasco, ese era Gasco, ese era Gasco. Gasco. El otro el del Los perrito, Pérez. el otro del perrito. Sí, Claro. el otro es el del perrito. Esos son Yacón y Santa Cruz. Ya. Esos son Yacón y Santa Cruz. Y, Que y son Abastible, ¿de quién es? de Luxi parece, ¿Quién ¿no? es? Luxi. No, Angelini, Angelini. Copec. Como- Entonces, cuando tú le dices a un ciudadano en Chiloé, dice, ¿sabe que me aburrí? En Chiloé no hay gas, no hay de cañería, compra gas licuado, compra el balón, dice, no, sabe que está muy caro, voy a cocinar con parafina. Claro. Bueno, le compró al mismo nomás porque le compró a Copec. Y Claro. después se dice, ¿sabe? Incluso podría llegar a la leña, po. Que Angelini es uno de los empresarios forestales más Más grandes de grande Chile, de po. Chile. Y si tú, Sí, po. claro, y si tú tomas otro, Entonces, si, y, y- si tú tomas Claudio, y otro para ejemplo, poder seguirlo, mira, y cuando tú dices, bueno, ellos mismos son dueños del terminal que gasifica el petróleo. O sea, vienen desde el puerto, vienen la, la, comprando, la cadena es no sé completa. dónde, la cadena completa abajo. Bueno, ¿y quién es el socio de ellos en Gasmar? No lo sé. Gasco. Gasco. ¿Y quién es Gasco? Es Gas Fenosa. Ellos dos son además dueños de Metrogas. Chuta. Son los dueños de Metrogas. Pero, y yo le digo, tú mismo allá en el sur dices, mira, no voy a comprarle gas licuado de balón, no voy a comprar parafina, no le voy a comprar gas a Gasco tampoco, voy a usar electricidad. ¿Y quién es el dueño de Gasco? CGE, po. ¿Y quién es CGE? La Fenosa otra vez, po. Llegamos del mismo otra vez. O sea, Es como no te cuando salvas por ni una parte. es como Estás cuando llegando el de mismo. es como cuando Entonces, tú pagas eso es lo tu que es inconcebible. es como cuando tú pagas tu AFP o tu ISAPRE y después vas al banco y le pides un préstamo al banco, te prestan tu misma plata porque el dueño del banco Sí. es el mismo dueño de la ISAPRE, de la AFP. Bueno, pero ¿cómo se Pero cambia? cuando, Pero ¿cómo se cambia eso? bueno, hay modelos donde tú puedes desconcentrar y tú tienes que hacer para que haya más actores y yo pueda elegir. Hay modelos
en que te otorgan que hay cuotas de mercado. Fíjate que hay un ejemplo que hoy día está corriendo el mundo, ¿eh? Que yo la otra vez hace poco también lo puse en algún punto. Israel, un mercado más chiquitito que el nuestro. Israel son como 6 millones de habitantes, no son más. Y tomó medidas para evitar la monopolización y la concentración de los mercados. ¿Y qué dijo? Señores, nadie puede tener una participación mayor del 15% como cuota de mercado. Si usted tiene más, tiene que venderla y tiene que entregársela a un tercero no vinculado con usted. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Garantizó a lo menos, si las cuotas fueran asignadas así exactas, a lo menos va a tener 7. Bueno, tengo donde elegir. Tengo donde elegir. Ahora, ¿qué es lo que ganamos nosotros ahora último, Claudio? Que es re interesante. Yo hace muchos años que venía yo diciendo, mire, lo que tiene que haber aquí en el tema eléctrico es que se debe separar la distribución con la comercialización, porque el distribuidor es además comercializador. En otras partes del mundo ya se separó. ¿Y qué es lo que hace cuando se separa la comercialización de la distribución? Llegan varios y se deja abierto para que sean varios los que me vayan a ofrecer. Entonces, ese me produce competencia, me va a poder ofrecer mejor servicio, me puede ofrecer menor precio, pero van a llegarme a la puerta 3, 4, 5 empresas a ofrecerme servicio de entregarme la electricidad. Eso se puede hacer. En el gas también se puede hacer. En el gas de red también se puede hacer. En las telecomunicaciones, Claudio, también se puede hacer. Porque el problema que tenemos hoy día en el mismo telecomunicaciones tiene que ver con que hay 3 empresas que tienen infraestructura, pero esa infraestructura no le permite a terceros, como lo son los operadores móviles virtuales, que en Chile es uno de los pocos países donde no se han desarrollado. En otros países los operadores son cientos los que están ofreciendo planes, programas de telefonía y de todo tipo, de telecomunicaciones. Bueno, hoy día en Chile no opera porque no hay facilidades para que las personas ingresen. Los pymes, ¿cómo no sería interesante de que en Castro, en Ancud, en Chiloé, hubiera una pequeña empresa que le entregara servicios de Internet y le compitiera a los otros? Se nos pasó la hora volando, bueno, Hernán, sobre el tema. Mira, hay muchos temas. Yo te quiero pedir que nos pongamos de acuerdo durante la semana para que la próxima semana puedas acompañarnos nuevamente. Yo sé que esta semana se van a salir varios temas que no dejan de ser relevantes, particularmente cómo va a operar este tema de el impulso a la creación de nuevos empleos que planteó Piñera ayer, porque aquí al final todo viene con letras chicas, por ende vamos a tener unos días para poder examinarlo bien, estudiarlo bien, analizarlo bien y ver cuáles son las condicionantes reales para la gente, porque la ciudadanía se está informando bastante con nuestro medio de prensa. Estamos tratando de ser lo más pedagógico, lo más objetivo posible y tratar de contar lo real, o sea, lo que pasa realmente, porque tenemos una prensa a nivel nacional que informa solamente un lado y nosotros colocamos la otra posición en la mesa y la gente tomará en conciencia sus decisiones. Pero conversar con Hernán Calderón, presidente de CONADECU, es bastante interesante, entretenido y bastante clarificador en muchos aspectos también, porque tú tienes esa facilidad de poder explicar en fácil las cosas que suceden, porque también tenemos muchos invitados que son bastante técnicos y a la ciudadanía le cuesta mucho entender, pero cuando tú planteas los temas con ejemplos, con ejercicios de la cotidianidad, como este tema de la farmacia, a la gente le queda clarito y la gente va tomando una posición respecto a lo que sucede en Chile, diciendo, claro, le va haciendo switch, ¿cachai? Le diciendo, sí, claro, tiene razón, pues si es así. Claro, oye, si hace 6 meses atrás iba al supermercado y siempre compraba mis cosas para el mes y me costaban 50.000 pesos, hoy día voy y me cuestan 90, claro, es verdad. Ya, yo hace 4 meses atrás pagaba 30.000 pesos de luz, ahora estoy pagando 60, claro, es verdad. Con el agua exactamente lo mismo. ¿Y cuántos temas más, Hernán? ¿Cuántos temas más? Sí. Un abrazo cariñoso. Adiós. Y nosotros contentos de poder conversar contigo y soy claramente agradecer tu disponibilidad.